que es como la gama de bajo costo de los escáneres multiusos, es que es un escáner de uso profesional, ¿sí? No es un escáner aficionado ni nada por el estilo, sino que es un escáner que está dedicado para el uso profesional, aunque obviamente tiene unas limitaciones con respecto a otros tipos de escáneres que ya son industriales o ya son de metrología o muy especializados. Entonces, al día de hoy, Ainstar, que es el tipo de escáner que tenemos, es la referencia de Shiny. Es un escáner de mano. ¿Qué quiere decir que sea de mano? Que principalmente su operación está pues guiada a través de que seamos nosotros, cada una de las personas, los que va a escanear, los que va a hacer de movimiento para hacer el escaneo. Significa que está diseñado principalmente para objetos grandes. No significa que sean los únicos objetos que pueda escanear, también puede escanear objetos pequeños, ya vamos a verlo, pero sin duda está diseñado para objetos que ocupan obviamente un volumen más grande que de lo habitual. Estamos hablando de más o menos unos 15 centímetros en adelante hasta 1,20 m de campo, de profundidad de campo, como se le conoce, o de distancia de escaneo. Hablemos de que el modo de escaneo o los tipos de escaneo de este dispositivo se llama escaneo por luz estructurada. Quiere decir que, como les digo, el proyector proyecta una forma blanca, una estructura blanca en el objeto y las dos cámaras obtienen el objeto. Profundidad de campo, ¿qué es? Profundidad de campo es lo que las cámaras pueden ver, ¿sí? Todas las unidades de las que vamos a ver acá es en milímetros. Generalmente en dispositivos como tecnologías 3D se utiliza milímetros. Entonces, la profundidad de campo es todo lo que puede llegar a alcanzar a ver el objeto, el escáner, pues si yo me acerco o me alejo manualmente con el dispositivo. Entonces, yo puedo llegar a escanear profundidades de campo de entre 160 milímetros y 1,400 milímetros, que sería 1,40 m, es lo que puede escanear en profundidad de campo. Esa es como los objetos que puede escanear. Que si puede escanear más objetos más grandes, lo puede hacer, pero lo vamos a hacer por varios proyectos. Los escáneres al día de hoy no tienen un alcance limitado prácticamente. Yo pudiese seguir escaneando objetos de 3 4 metros. Pero el procesamiento del escáner, como el procesador donde se almacenan todos esos datos, es lo que realmente limita el uso del escáner. Si no fuera por el procesador, el escáner tendría la capacidad de seguir escaneando objetos infinitamente largos, por decirlo de alguna manera, pero el procesamiento de datos es tanto, va a pesar tanto el archivo que es difícil de que se mantenga. Hablamos de características un poco más técnicas, velocidades de escaneo en 980.000 puntos por segundo, o sea, cada segundo que ustedes están escaneando, el escáner puede adquirir 980.000 puntos. Y distancia entre puntos es la calidad del escáner. Entonces dice que puede escanear objetos entre 0,1 milímetros y 13 milímetros. Distancias entre puntos es la resolución. Cuando yo escaneo objetos muy grandes, obviamente lo ideal sería tener puntos muy grandes, de resoluciones bajas, porque digamos que 3 milímetros de información en 1 metro, en 2 metros de lo que mide el objeto, pues son muchos datos. Si yo escaneara con 0,1 milímetros, tendría 10 o 20 veces más datos. eh, con la mejor resolución del escáner. Entonces tendría muchos detalles, sí, pero el archivo sería tan pesado que se empezaría a colgar el dispositivo. Entonces es como la resolución, como baja resolución o alta resolución, dependiendo de lo que queramos escanear. Seguridad para los ojos, esto es un escáner multiusos que es seguro para escaneo de rostros, eh, pues con los ojos abiertos. Obviamente que proyecta una luz blanca que uno puede atenuar y evita que genere problemas, por ejemplo, si ustedes quieren replicar el rostro, el busto de una persona o el cuerpo de una persona. Y hay otro tipo aquí de características técnicas. Hay una característica muy importante que se llama escaneo al aire libre, y es que el dispositivo permite escanear con una luz ambiente, que en algunos casos puede ser fuerte. Digamos que esto es normal al día de hoy, esto no se podía hacer hace 1 año o 2 años con escáneres 3D, porque obviamente no, la cantidad de luz afecta el dispositivo. Generalmente uno escanea sobre luz controlada, sobre cuartos con luces controladas. En este caso, este dispositivo pues nos va a permitir incluso escanear al aire libre.
Textura del escaneo significa que adquiere colores. Y por ejemplo, aquí están los formatos de datos del escaneo. Entonces, formatos con los que va a salir el escaneo son OBJ, STL, 3MF, P3 o PLY. Que estos kappa y P3 son lo mismo. Kappa o P3 son los mismos, eh, eh, las mismas extensiones, formato de datos. Eso es. Y acá sí hay una parte muy importante y es la configuración básica de la computadora que van a utilizar. Entonces, generalmente estos dispositivos sí exigen unos requerimientos mínimos o básicos para que se pueda escanear con este tipo de dispositivos, porque ustedes saben que la cantidad de puntos es muy alta. Eso es. Entonces, la configuración básica del dispositivo está dada acá en esta ficha técnica. Entonces dice, requiere al menos un Windows 10 de 64 bits, una tarjeta gráfica mínimo, una GTX 1050 que tenga una memoria video de 4 gigas. Quiere decir que esta tarjeta debería tener mínimo esta capacidad, 4 gigas. No importa si de pronto no es este mismo número, no pasa nada, pero sí que tenga al menos 4 gigas de memoria. Y un procesador aquí pide un i7 de séptima generación en adelante. Entonces, eso hay que validarlo porque es importante para que el escáner funcione bien. Acá hay una parte que dice memoria RAM mínimo 16 gigas de memoria RAM, porque la cantidad de datos que adquiere es demasiado. Entonces, de pronto, si ustedes ya tienen un computador que está diseñado para hacer modelado 3D, para diseñar, para trabajar con programas de renderizado o demás, pues es un escáner, perdón, es un computador que debería cumplir mínimo con estas características también, porque son las mismas características que necesitamos para el escáner. Ya, por ejemplo, hay una configuración recomendada que ya está hablando de otra capacidad, tarjeta gráfica de al menos 6 gigas de tarjeta video, un procesador de 11ª generación y al menos 32 gigas de memoria RAM. Eso es importante que lo validen para que el escáner funcione bien. Muchas veces pasa que adquirimos el escáner, pero no tenemos una buena máquina de cómputo y eso hace que los escaneos no se puedan realizar. Vamos a ir a la página de ainstar.com. Es importante que vayan para descargar el software. Entonces, vamos a ir a ainstar.com. Esta es la página oficial de ellos. Pero lo que a nosotros nos importa es ir a ainstar.com, ir aquí a la parte que dice support, soporte, y aquí donde dice software download, que es descargar software. Entonces vamos a darle a descargar software, software gratuito, y acá hay dos opciones. Vea que dice última versión 1.2.2.0. Esa es la versión que deben descargar. Y dependiendo del computador que tengan, pues descargan para Windows, para Mac, y pueden descargar de cualquiera de estos dos servidores. Necesito que lo instalen para hacer la demostración de el escaneo como tal. Entonces, descarguen estos archivos, cualquiera de los dos, no los dos, cualquiera de los dos, lo descargan y lo instalan, ¿listo? El programa se llama Xtar. Les va a aparecer este programa que se llama Xtar, versión 1.2.2.0, y cuando entremos por primera vez nos toca hacer un registro. El programa es gratuito, como se pueden ver, cualquiera lo puede descargar. Toca crear una cuenta y la cuenta habilita el dispositivo. Entonces maneja como una licencia, pero es como una licencia interna. Entonces vamos a abrir, eso es lo único que uno haría como en la página de Ainstar, no, no hay nada más que hacer. Entonces vamos a abrir el programa eh, del Xtar 1.2.2.0, y lo primero que les va a aparecer a ustedes es una ventana de registro, como de login, de logueo. Igual se puede demorar un poco, dependiendo de la capacidad del computador o de lo que se demore cargando el programa. Ya aquí dice Xtar 1.2.2 a la fecha de el 25 de junio de 2024. Entonces, siempre es importante que cuando yo conecte, cuando abra el programa, ya tenga conectado el dispositivo. Cuando yo abra el programa, ya debo tener conectado el dispositivo. Creo que a ustedes no les debe aparecer esto. Les debe aparecer es una ventana como el logueo. Buscar la opción que diga registrarse o ingresar. Porque me imagino que no tienen ustedes una cuenta para el escáner 3D. Entonces, necesitamos buscar donde diga registro, validar los datos de registro, les va a pedir el número de serie del escáner.
Edwin, ¿dónde encuentro el número de serie del escáner? Lo encuentras en la caja del dispositivo, en la caja de cartón del dispositivo, o lo encuentras detrás del dispositivo. Hay que quitarle la funda y detrás del dispositivo va a estar el número de serie. Entonces, en la parte de calibración, ustedes se dan cuenta que esta es la interfaz principal. Entonces, tenemos una parte que dice dispositivo y él automáticamente debe reconocer el Ainstar. Una parte de calibración que debe aparecer con la última fecha de calibración. Vean que lo calibré el 30 de agosto. Una parte que dice escaneo, que es donde vamos a realizar nuestro escaneo. Postprocesado, donde vamos a arreglar o a limpiar nuestro escaneo. Y una parte de medición, donde puedo hacer algunas mediciones del escaneo. Entonces, esto es como un paso a paso. Entonces, conecte el dispositivo, calíbrelo, escanee, límpielo y guárdelo. ¿Sí? Entonces, si ya pasaron device e install, es que ya están logueados. Vamos a ir ahorita a la parte de calibración y a la parte de escaneo. Para yo moverme de un lado al otro, vean que se habilitan estos botones, ¿cierto? Azules en el que estoy y calibración y postprocesado y medición son otros botones. Entonces me dicen que estamos en calibración, vamos a calibración y dense cuenta que es muy intuitiva el uso del escáner. Aquí dice guía de calibración, dice una tableta de vidrio, entonces busco con mucho cuidado la tableta de vidrio. ¿Cierto? Yo aquí tengo la mía, vamos a sacarla para hacer la calibración de nuevo. Entonces, la bolsa, el estuche. Esta es nuestra tableta de calibración, ¿cierto? Entonces, la pongo tal cual como me está indicando la forma ahí. Y lo que voy a hacer es repetir este proceso de calibración. Entonces, puedo cerrar aquí con una X. Vean que ya tengo esta parte que dice calibración. Entonces, prácticamente esto es como parte de un videojuego. Entonces, lo que vamos a hacer es colocar el escáner lo más recto posible, tal cual como me indica ahí. Vean que me puse la manilla y todo. Y le doy play, que es el botón de la mitad, al objeto. Entonces, cuando le doy play, vean que él tiene un círculo. Y lo ideal es que yo tengo que alinear el círculo con el centro y empezar a subir. Conforme voy subiendo, vean que se van apareciendo más chulos. Entonces voy subiendo, alineo otra vez y termino la primera parte. Entonces voy a hacerlo acá. Aquí está la tableta. Entonces alineo ahora con un poquito de inclinación. Si dice ahí que más o menos unos 30 grados, no tiene forma de exactamente 30 grados. Así que inclino un poco, le doy play, es que estoy muy cerca, y empiezo aquí a jugar con el escala. Subo. Me dice que ahora mirando aquí como hacia el frente, estoy un poquito hacia el frente, le doy play, me dice que estoy muy cerca, me dice que estoy muy cerca o muy lejos. Eso es. Y hago cada uno de los pasos que me indica. Entonces ahora me dice que inclinado hacia la derecha, le doy play, alineo siempre el círculo y subo sin salir del círculo. Muy bien, ahí se vuelve a quitar la izquierda o la izquierda. Y me dice calibrar. Él automáticamente calcula la calibración, dice calibración completa. Entonces, es recomendado volver y guardar el plato para evitar que se rompa o se dañe. Entonces, le doy siguiente. Entonces, le doy la vuelta al plato, esa parte que me dice calibración de blancos y para sensor de color. Le doy la vuelta al plato, que es una parte completamente blanca. Y repito la calibración acá, 90 grados. Subo. Perfecto, me dice balance de blancos. Ha sido una calibración exitosa. Es recomendado guardar el plato. Ok, siguiente. Una vez que haya terminado ese proceso, pues sigo la recomendación, vuelvo y guardo el plato de calibración. Mm, ¿Cuándo lo tengo que volver a hacer? Generalmente el software me avisa. Entonces, acá me dice septiembre 11 a las 9:58 se acaba de calibrar el dispositivo y tiene un chulo. A veces no aparece la viñeta del chulo.
dándome a entender que tengo que volver a calibrar el dispositivo. Entonces es necesario volver a calibrarlo. También es necesario volver a calibrarlo si ustedes cambian de el lugar de iluminación. Si cambian de iluminación, probablemente van a tener que calibrar de nuevo, porque la iluminación es diferente. Obviamente, cuando tenemos ya un proyecto previo, pues podemos seguir con el proyecto sin perder los datos, quiere decir que yo puedo continuar con algún escaneo, dándole aquí en abrir proyecto. En este caso vamos a hacer un proyecto nuevo, que es el primer proyecto que vamos a hacer, entonces nuevo proyecto, le colocamos el nombre al proyecto, yo le quiero poner test y busco el patrón, el lugar donde lo voy a dejar. Entonces yo aquí voy a crear una carpeta, clic derecho, crear carpeta que diga test, por ejemplo, seleccionar. Entonces voy a crear un proyecto llamado test en una carpeta llamado test y le voy a dar confirmar. Aquí en confirmar me dice seleccione el tipo de objeto a escanear. Entonces tengo dos tipos de formas. Uno que es un retrato, portrait, un retrato, una persona, un rostro, una característica humana. Y este otro que es para objetos. Entonces, si yo estoy en retrato, me aparecen este tipo de características. Y si me voy en objeto, me aparecen más características, ¿cierto? Porque escanear objetos pues tiene otras condiciones. Entonces depende de lo que vayan a escanear. En este caso vamos a escanear objetos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Me dice seleccione el tamaño del objeto. Entonces, objetos medianos y grandes que dicen más o menos tamaños desde 200 por 200 por 200 centímetros, milímetros en adelante. O sea, 20 por 20 por 20. Si lo que ustedes van a escanear tiene más de 20 centímetros, lo ideal es que utilicen este tamaño medio largo, ¿sí? Si lo que tienen está entre 10 y 20 centímetros, utilizan objetos pequeños. Recuerden que esto es un escáner multiusos, ¿sí? Multiuso significa que funciona para muchos objetos y es muy difícil tratar de abarcar todos los tamaños. Entonces, por ejemplo, existen escáneres solo de objetos pequeños, existen escáneres solo de objetos grandes. En este caso, para compensar eso, es un escáner multiusos que empieza más o menos desde los 10 centímetros en adelante. Entonces, de 10 a 20 centímetros voy a escanear objetos pequeños. Y de 20 centímetros en adelante voy a escanearlo como objetos medianos y grandes. ¿Qué pasa con los objetos que son más pequeños de 10 centímetros? Pues que el escáner no tiene la lente suficiente para ese tipo de cosas, para ese tipo tan pequeño y tan preciso de objetos, y es difícil escanear objetos tan pequeños, menos de 10 centímetros. Realmente tiene una complejidad. Se puede hacer con algunos objetos dependiendo del volumen que tenga, ¿sí? Pero generalmente con este escáner como tal puede llegar a tener algunas complicaciones iniciales. Después de eso me dice, seleccione el modo de alineación. Entonces, existen tres modos de alineación. Cuando digo modo de alineación es que el objeto que yo vaya a escanear, pues se oriente bien. Es decir, que si yo lo escaneé, pues se escanee bien, ¿no? Como que se oriente, que no se vaya a perder, que no se vaya a solapar, que no se vaya a borrar, que no se vayan a crear copias adicionales. Entonces, es como la forma de obtener los datos de escaneo. Tenemos varios modos de alineación. El primero es el más utilizado, se llama Features o características, y se utiliza cuando el objeto que yo voy a escanear es muy rico en geometrías. ¿Qué quiere decir que sea rico en geometrías? Pues que tiene muchas formas únicas en su sistema. Por ejemplo, un rostro humano. Por ejemplo, un rostro humano tiene arrugas, tiene formas únicas, la mitad de la cara no es igual al otro lado de la mitad de la cara, entonces es muy difícil de que sea muy simétrico, es a lo que me quiero referir. Cuando algo es muy simétrico, es pobre en características. Cuando un objeto es muy asimétrico, quiere decir que tiene formas raras, que tiene curvas únicas, pues entonces es muy rico en características. Por ejemplo, este rayo. Este rayo sería muy rico en características, porque en ningún lado por donde yo lo mire es igual, ¿sí? Por ejemplo, acá tiene estas texturas, acá tiene estas texturas de frente, tiene la antena, tiene aquí los dos botones. Entonces, a la final, esto es un objeto rico en características. Y eso va a hacer que el escaneo alinee muy fácil el objeto durante su propio escaneo, porque no se va a perder. Entonces, yo puedo rotar el objeto, escanearlo y no se va a perder, siempre va a tener una buena orientación porque es único por cada vista, ¿sí?
Eso se hace generalmente con objetos ricos en características. Es la opción más utilizada. Es la opción más utilizada para alinear. Existen otros que son markers o marcadores, que son unos punticos con los que viene generalmente el escáner. Yo lo tengo, por ejemplo, acá en este pocillo. Entonces, estos marcadores son unos stickers, unos puntos que son negro con blanco. Generalmente son reflectivos, pero no necesariamente pues tienen que serlo. Y estos marcadores se utilizan para objetos que, por ejemplo, son pobres en características o que tienen características simétricas. Por ejemplo, este pocillo. Entonces, si yo intentara escanear este pocillo, dense cuenta que si yo lo pongo así frente a ustedes y lo empiezo a girar, siempre se ve una cara que es el cilindro, ¿sí? Hasta que llego a la oreja. Entonces, esta parte del cilindro es lo mismo que vería el escáner 3D. Lo que ayuda a estos puntos como tal es a orientar el dispositivo a través del espacio. Entonces evita que se pierda en el espacio. Entonces los marcadores funcionan como un GPS para el escáner. Entonces cuando un objeto es muy simétrico o es pobre en características, lo mejor es colocarle marcadores para que el escáner entienda que es un objeto diferente, es una cara diferente del objeto. ¿Cómo se colocan los marcadores? Simplemente se colocan aleatoriamente, ¿sí? No tiene un orden, aquí pues los puse yo como muy simétricos, pero lo ideal es que coloquen los marcadores aleatoriamente en cualquier sitio, ¿sí? Para que se vuelva rico en características, para que se vuelva muy asimétrico, muy rico en características. Y la última es texturas. Texturas es para objetos que son ricos en colores, ¿sí? Como por ejemplo este objeto que yo tengo acá. Este objeto es rico en texturas porque tiene diferentes colores, ¿sí? Por ejemplo, puede ser un cuadro, uno puede escanear un cuadro, por ejemplo. Entonces yo puedo tener una alineación por texturas, porque el color que ve acá es diferente a estos colores que están acá, que es diferente a este color de acá, que es diferente a este mapa de colores de acá. Entonces, todo eso también lo puedo yo alinear por colores. Ese casi no se utiliza, tiene que ser muy específico para alinearse por colores o marcadores. Puedo alinearlo con los tres, porque puedo tener los tres escenarios, o puedo alinearlo con dos, o puedo alinearlo con uno. Como sea, lo puedo alinear. Entonces, en este caso, tengo la opción de híbrido y voy a alinearlo por características, que es el más usado, y por texturas. Marcadores todavía no los voy a aplicar. Después de eso, que está la resolución. Entonces, en resolución, ¿qué tengo? Tengo la distancia entre puntos. Entonces, tengo alta resolución, que es esta H, alta, de high, media resolución y baja resolución. Dependiendo del tamaño del objeto, es importante la resolución. Si es un objeto muy grande, pues lo mejor es tener baja resolución para que no tenga muchos datos pues no tenga un archivo tan pesado, no tenga muchos datos en la precisión y al final el objeto es tan grande que la diferencia entre alta y baja pues ya no es comparable. O media resolución, que es una resolución estándar, quiere decir que los puntos van a estar en 0,5 milímetros de separación. Esto después se puede modificar, no es necesario que escojan la resolución ya final acá. Entonces, generalmente yo utilizo una media resolución para objetos medianos, baja resolución para objetos grandes y alta resolución para objetos pequeños. Para objetos pequeños también se recomienda escanear con trípode. Entonces, si ustedes le quitan la goma, se va a dar cuenta que tiene un espacio para colocar un trípode. Pueden ponerlo aquí en la cámara. Ahí se ve. Acá tiene como una goma. Yo le quité esa goma para que miren. Y acá se coloca un trípode convencional de los que se utiliza, por ejemplo, para las cámaras, para los celulares o cualquier cosa así. Entonces, el escáner va a quedar fijo en el espacio y lo que ustedes van a hacer es escanear el objeto con un tornamesa, como con algo que les permita girar el objeto tridimensionalmente. Entonces, pues eso que tengo acá es uno de estos como tornamesas que generalmente uno utiliza para la pastelería. Se utilizan mucho para escanear objetos pequeños, eso es por ejemplo para un pastel, ¿cierto? Entonces lo que hice fue yo comprar el tema del tornamesa para los pasteles, para decorar los pasteles, y le puse marcadores en el fondo. Los marcadores ayudan bastante a encontrar igual geometrías complicadas en objetos pequeños. Esto se utiliza más para objetos pequeños. Entonces, el escáner va fijo con el trípode, y lo que yo hago es girar el objeto. Lo que yo hago es girar el objeto para que vaya escaneando. Y los marcadores me ayudan a posicionar el escaneo. Esa es la ventaja. Entonces, a pesar de que sea pequeño y tenga muchas características, si tienen el tornamesa con los marcadores o un lugar con marcadores, sería lo ideal, sería lo mejor.
En este caso, por ejemplo, pueden dejar las tres activadas, características, marcadores y texturas. Y generalmente lo dejamos en una resolución mediante resolución de 0.2. Generalmente va a estar activada esta opción que dice escaneo de texturas, que son los escaneos de color. Y le doy confirmar. Entonces, cuando estoy en confirmar, aquí ya tengo varias cositas. Entonces, al lado derecho tengo la cámara del dispositivo, que es todo esto que está acá. Cámara del dispositivo. Aquí hay una configuración de parámetros para escaneo. Y aquí van a estar las herramientas básicas para empezar el escaneo. Entonces, eso es lo que vamos a utilizar. Cuando yo muevo el dispositivo, aquí yo voy a tener la cámara. Entonces, dése cuenta que si yo empiezo a mover el dispositivo, se ve como algo oscuro por allá en este momento, que en el tema de escaneo, pero se ve que se mueve la cámara. Entonces, ¿qué puede empezar a hacer? Primero, ajustar el brillo. El brillo es importante ajustarlo dependiendo de, el color de los objetos o del material. Hay materiales que brillan demasiado, pues, que tienen un alto brillo cuando yo les proyecto una luz, o hay materiales que brillan poco. Entonces, aquí, por ejemplo, yo tengo un conjunto de materiales, pero no se ve. Entonces, lo que voy a hacer es empezar a subir el brillo. Ah, ok, ok, no le he dado play, perdón. Entonces, una vez que yo le dé play una vez, entonces vamos a darle play una vez, vea que dice previsualizar, ¿sí? Dice previsualizar. Entonces le doy play una vez y vea que aquí ya empiezo a ver como con más claridad los objetos, ¿cierto? ¿Qué pasa? Si está muy brilloso, por ejemplo, los objetos que son muy blancos, se ve muy rojo. Eh, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Empezar a bajar el brillo para que no se vean tan rojos. Ya que conforme yo vaya bajando el brillo, va apareciendo más datos aquí en el escaneo. Eso es. Entonces, vean que aquí ya hay muy poco rojo. Lo ideal es que apenas empiecen a ver zonas rojas, que se vean muy pocas. Exacto, por ahí, por ejemplo, que hay muy pocas zonas rojas. En la cámara debe haber muy pocas zonas rojas. Entonces, ajustar el brillo es importante para un buen escaneo. Y aquí estoy previsualizando los objetos. Sí, ahí todavía no estoy escaneando, sino que simplemente estoy previsualizando. Eso es. El trabajo de distancia generalmente no lo modifico, pero puedo trabajar en 360 milímetros y 25 y 250 milímetros. O sea, es como la capacidad que yo tengo para acercarme y para alejarme del objeto. Una vez que yo configure el brillo del objeto y ya yo diga, bueno, si ese es el brillo que voy a tener, entonces le voy a dar play otra vez al dispositivo. Y ahora sí, si yo me empiezo a mover despacio alrededor de los objetos, deberían empezar a surgir, ¿cierto? Como a escanearse como tal. Entonces, claro, yo estoy escaneando en la opción de objetos pequeños, entonces puede ser que se me dificulte un poco porque estoy escaneando objetos grandes, pero por ejemplo estoy escaneando acá el pocillo, una caja de un filamento 3D, y lo que yo hago es acercarme o alejarme. Si yo me acerco mucho, el escáner se pone rojo, ¿sí? Porque pierde el objeto y dice que no hay información o que está muy cerca, se pone rojo. Y si yo me alejo mucho, entonces el escáner se pone azul, porque me dice que no hay información, no alcanza a ver lo que está escaneando. Entonces, lo mismo que en el tema de la calibración, tengo que jugar un poco con la altura de los objetos. Y lo que me queda es empezar a recorrer las zonas que voy a escanear. Entonces, por ejemplo, aquí parte debajo de la caja. Y lo que hago es empezar a, como si estuviera pintando, empiezo a recorrer parte del escaneo de los objetos. Claro, aquí se supone que estoy escaneando un objeto pequeño, entonces puede que no me salga tan bien. Cada vez que diga tracking loss, que significa que se pierde la referencia, lo ideal es volver a alguna zona que ya se haya escaneado para otra vez empezar a escanear alrededor de esa zona. Venga, si vamos a escanear acá adentro. No, está bien. Entonces puedo pausar el escaneo, por ejemplo, con el botón de play. Y ya, por ejemplo, aquí ya tendría una primera aproximación. Entonces, ¿cómo me muevo aquí a través de este escaneo? Entonces, clic derecho,
clic derecho para no hace nada, clic izquierdo para rotar la vista, clic izquierdo para rotar la vista y el scroll, clic en el scroll, o sea, clic en la bolita del mouse para trasladar la vista. Entonces, rotar la vista, trasladar la vista. ¿Sí? Eh, Eso es. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos una primera aproximación. Se supone que estamos escaneando un objeto pequeño, fueron los parámetros que pusimos, pero sin embargo, ya alcanzó a escanear varios objetos. Por ejemplo, una bolsa plástica, parte de un mouse por acá está, el pocillo, tenemos una caja plástica. Sí, sí o sí, no necesariamente tiene que ser una bandeja giratoria, pero realmente en el tema de escaneo se utiliza bastante. Si ustedes quieren colocar solo la mesa con los puntos de marcado, lo pueden hacer. Algo que les sirva como referencia. Lo que pasa es que girar el objeto es más práctico para las características. Digamos que girar el objeto les va a ayudar mucho a hacer escaneos rápidos. Entonces no es obligatoria. eh, lo pueden hacer sin la mesa giratoria, pero pues, se les puede dificultar un poco también. Pero no es obligatorio. Entonces, ¿qué tenemos acá? Una nube de puntos. Si usted se acerca o se aleja con el zoom, vea que se ven muchos punticos. Entonces, esos puntos todavía no son un objeto sólido. ¿Sí? Todavía no son un objeto sólido. Voy a eliminar estas líneas de acá. Todavía no es un objeto sólido. Se puede convertir en un objeto sólido más adelante. Pero dense cuenta que he activado las texturas y me saca el color de los objetos. Yo puedo apagar las texturas. Entonces, por ejemplo, acá con este botón a la derecha, puedo apagar o encender las texturas. Así generalmente se vería un escaneo 3D sin texturas. Dense cuenta que ya los colores no están. Por aquí hay como unos relieves que son de los marcadores, porque los marcadores tienen un relieve. El relieve de la bolsa también lo veo por acá a un lado, el relieve de la caja. Si yo prendo la textura, se ven los colores. Dense cuenta que lo que está serigrafiado acá en el vaso, en el pocillo, no tiene un espesor, no tiene un relieve. Entonces, si yo apago la textura, no veo esta parte totalmente lisa, porque eso no representa un relieve. ¿Mm? Eso es lo que son las texturas. Vean, los logos de la caja también no representan un relieve y muchas otras cosas. Entonces, cuando yo tengo parte del escaneo aquí completo, lo primero que tengo que hacer es darle a este botón muy importante, que es optimización de puntos, optimización del nube de puntos, optimizar y generar puntos. Si les aparece este otro, generar solo nube de puntos, busquen la que diga optimizar y generar nube de puntos. Lo buscan acá, se hacen a un ladito en la flecha y automáticamente les abre esta opción, pues, optimizar nube de puntos y le dan ahí y dejan que el computador procese. Le dice memoria insuficiente. Desea continuar, le vamos a dar que sí, continúe. Eso es porque yo tengo muchos procesos abiertos dentro del computador. Sí, tengo aquí el WhatsApp, tengo el Google. Entonces todo eso consume memoria. Bueno, hay que hacer varias pruebas. Ahí puede seguir completando la figura. Dese cuenta que el láser alumbra verde, rojo y azul. Cuando es rojo es porque está muy cerca del objeto. Cuando es verde es porque la distancia es correcta para escanear. Cuando es azul es que está muy lejos. A veces se pueden escanear objetos en zonas rojas o verdes. Por ejemplo, eso. Entonces tiene que buscar, ahí perdió el rastro. Entonces tiene que devolverse algo que ya haya escaneado, alguna parte que ya haya escaneado. Entonces, también puede jugar con la altura, no necesariamente tiene que escanear de izquierda a derecha, sino también de arriba a abajo. Puede girar el escáner, puede hacer muchas opciones. Lo importante es tener como los elementos que le ayuden, por ejemplo, a escanear mejor. Por ejemplo, la pared que tiene atrás que brilla mucho, si ve que está apareciendo en el escaneo. Entonces, si puede reducir el brillo de esa pared o escanear objetos en otro sitio, pues sería recomendado. Si puede tener el tornamesa, sería recomendado. Si puede utilizar la laca para escaneo, que ayudaría a matizar los objetos que son muy oscuros o muy brillantes, que a veces es necesario matizarlos. Entonces, se puede hacer, se puede adquirir todos esos, digamos que, accesorios para que le ayuden al escaneo. Pero se cuenta que es mucho de la experiencia. Ujú. Es difícil llegar al otro lado del alien porque es muy delgado. O sea, el escáner pierde la forma porque es muy delgadito. Si usted lo mira de frente, es muy delgado. Entonces, hay varias técnicas. Por ejemplo, utilizar un objeto adicional eh,
como base para escanear el otro lado. Por ejemplo, el teclado, no sé, estoy diciendo cosas ya diferentes. Si escanea el teclado y luego escanea la otra vista del alien, entonces ahí va a ir completando el escaneo. Entonces, aquí ya tengo parte también. Obviamente yo tampoco completé mi objeto, lo completé por un lado. Y lo que vamos a hacer es que ya está optimizado el modelo, o sea, ya igual estos siguen siendo puntos, si yo me acerco, siguen siendo puntos. Cuando yo complete mi escaneo, lo que voy a hacer es irme a este botón que es muy importante, que ya es para convertir mi objeto en un STL, en un objeto 3D, es mallar datos. Mallar datos. Entonces, cuando yo le dé ahí, me aparecen ya otras opciones diferentes. Entonces, entre esas tengo tres opciones de mallado. Mallar modelos abiertos, o sea, superficies huecas abiertas, mallar superficies semicerradas o mallar objetos sólidos completamente. Entonces, estas dos primeras son muy similares. La única diferencia es este último, que es para objetos sólidos. Si yo, por ejemplo, mallo esto es una superficie, ya que no tengo nada por detrás, esto simplemente son caras del objeto, ¿cierto? Que es como lo que tiene el alien. Entonces yo puedo hacer dos cosas, mallar estos datos como una superficie, como un objeto de superficie, o como un objeto sólido, completamente, con relleno. ¿Qué es lo que pasa? Que como no he escaneado el resto del objeto, entonces el algoritmo del programa me va a cerrar aquí como bruscamente todas estas caras. Entonces vamos a dejarlo como objeto sólido, vamos a dejarlo con parámetros recomendados y le doy previsualizar. Y vamos a dejar que malle los objetos. Y dejamos que malle. ¿De qué depende la velocidad de mallado? Del computador. Listo, muchachos. Entonces vean que aquí ya tengo, le di al objeto, ¿cierto? Un modelo sólido, watertight model, modelo sólido. Y vean que aquí él bruscamente me cerró el modelo. Vean que él aquí me cerró el modelo porque yo le dije que fuera un modelo sólido. Entonces me cerró el modelo y ya tengo este modelo que ya es, si yo me acerco, ya son polígonos, ya no es un objeto hueco, ya no es una superficie, sino que ya son polígonos que yo ya puedo guardar y llevar a otro software CAD o al software de la impresora 3D o lo que sea que, en lo que lo vaya a utilizar. Entonces le voy a dar confirmar acá y me aparecen otras opciones adicionales. Entonces esto siempre es con opción adicional. Por ejemplo, entonces ajuste de la textura, simplificación del peso del archivo, es para que el archivo me está pesando ahorita 158 megas, entonces puede ser un archivo muy pesado, entonces lo mejor sería reducir el peso del archivo, optimización de la malla, todos estos son elementos para suavizar un poco la malla, aquí le puedo esconder la textura también, le puedo esconder la textura y vea que aquí ya veo un poco más cómo fue que cerró el objeto, ¿cierto? Incluso tengo la textura de los marcadores en el vaso. Entonces, si yo quiero suavizar la malla, me voy aquí donde dice Smooth. O sea, suavizar la malla es que no se vea así como tan rugoso el objeto. Entonces, yo puedo darle Smooth y en un porcentaje entre 0 y 100, pues puedo colocarle un porcentaje de suavizado. Entonces, por ejemplo, el 24%. Entonces, y vea que se ve un poquito más suavizado. Entonces, si yo le pongo el 100%, pues va a suavizar aún más. Por ejemplo, la mesa y toda la textura de la mesa que tengo se va a ver aún más suave. ¿Sí? Entonces, estos también son parámetros para empezar a jugar. Por ejemplo, remover partes flotantes. Por ejemplo, esto se considera una parte flotante, porque no está pegado como el volumen más grande que es el otro archivo, que sería este, ¿cierto? Entonces, estas partes flotantes las puedo borrar, las puedo eliminar. Aquí en remover partes flotantes, puedo, por ejemplo, bueno, otras opciones como rellenar agujeros que no están habilitadas, porque obviamente esto no tiene agujeros, ¿sí? No tiene como partes de agujeros, entonces no se pueden rellenar, pero en dado caso que la malla estuviera abierta con agujeros, pues se puede habilitar estas dos opciones automáticamente. Hacer zoom, hacer espejo, cortar el plano, porque por ejemplo yo puedo acá decirle que quiero cortar el plano, ¿sí? A través de esto, entonces corto esta parte específica y la puedo eliminar también, por ejemplo. Entonces, hay muchas opciones. La más utilizada es, por ejemplo, optimización de la malla, que me ayuda, por ejemplo, a remallar los objetos y como a no perder la calidad. Y simplificación, que es para reducir el peso del archivo. Entonces, simplificación para reducir el peso del archivo. Optimización de la malla para remallar la malla sin perder datos. Y una vez que ya tengo mi objeto configurado, entonces voy a eliminar esta parte. Entonces la puedo seleccionar si mantengo Shift
en el teclado, me cambia el mouse y lo que hago es encerrar la parte que quiero eliminar y le doy suprimir. Le doy aquí aplicar selección y ya no tengo, por ejemplo, esa parte. Entonces, si yo quiero arreglar un poco el archivo, lo que tendría que hacer es eso, por ejemplo, empezar a cortarlo. Entonces, Shift, y corto la parte que quiero eliminar. Entonces, esta parte la quiero eliminar. Por ejemplo, esta parte del mouse, o bueno, así como en diagonal, elimino esta parte, sin borrar el vaso. ¿Cierto? Aquí obviamente me van a quedar unos agujeros que ahorita vamos a cerrar. Y ya, por ejemplo, así. Entonces le doy a aplicar edición. O sea, entonces ya apliqué una edición acá, pero vean que me quedaron esos agujeros. Entonces vean que ahora sí tengo habilitada la opción de rellenar agujeros automáticamente o rellenar agujeros manualmente. Entonces puedo coger cualquiera de las dos. Voy a escogerlo, hacerlo manualmente, para yo saber qué es lo que va a rellenar. Eso. Entonces, tipo de relleno. Entonces voy a decirle que sea plano, plano. Entonces, aquí, por ejemplo, voy a cerrar este agujero, selecciono hasta que se convierta en rojo. Y vea que me cerró ese agujero plano acá. Y aquí arriba me dice, hay 53 agujeros y uno ya ha sido cerrado. Entonces voy a cerrar el formulario que está acá. Muy bien. Y obviamente habrán muchos agujeros pequeños. Acá hay una parte flotante que se puede borrar. Acá también. Entonces, ¿cómo hago para borrar las partes flotantes? Vamos a confirmar esos dos agujeros primero. Dejamos que malle. Vamos a ir a remover partes flotantes. ¿Sí? Entonces, remover partes flotantes, remover el 100% de las partes flotantes. Y confirmar. Vea que ya se eliminó la parte que teníamos por acá flotando. Debe confirmar. Y otra vez me voy a rellenar agujeros. Entonces vea que ahora no me dice que hay 53, sino que hay 39 agujeros restantes. Pues hay que mirar dónde están los 39 agujeros restantes. Creo que el único que se ve es este. Entonces le voy a dar me salí. Les voy a cerrar este que es como el más obvio. Voy a cerrar este agujero. Ya vi, acá hay hartos agujeros. Vean. Pero entonces vamos a hacerlo automáticamente. Entonces voy a cerrar ese que es como el más grande. Ahora me voy a rellenar agujeros automáticamente. Voy a hacer que sean planos. También los puedo hacer curvos. Y voy a colocar el máximo de perímetros que puede cerrar. En este caso aquí abajo dice escoja el perímetro entre 10 y 100.000 milímetros. Entonces voy a ponerle 100.000 milímetros para que cierre todos los agujeros. Y le doy previsualizar y confirmo. Entonces ya tengo un poco más organizado este objeto 3D, ya está cerrado, ya es cuestión de editar un poquito las mallas. Y ahora sí lo que voy a hacer es guardarlo. Entonces voy aquí donde dice exportar escaneo, me dice que remapee la textura. Entonces voy a decir que pues hace aquí como un trabajo de remapear los colores, porque lo escaneamos a color. Entonces le damos confirmar, él va a remapear la textura y luego nos va a dejar exportar el archivo. Entonces ya casi se termina ahí, volvamos al mío. Eso es, entonces aquí ya optimizó la malla, la textura. Aquí se inventó las texturas, aquí se las inventó, ¿cierto? Se las inventó porque en esa parte obviamente no existe. Y ahora sí voy a exportar y me dice, ¿quiere guardarlo como un archivo local? Sí. Entonces ese es el que normalmente vamos a utilizar, guardar como archivo local. Y vean que aquí busco la carpeta aquí de test, le pongo test y aquí abajo están las extensiones, los formatos que puedo utilizar. Puedo utilizar, por ejemplo, STL, OBJ, PLY y 3MF. Son los únicos que el escáner al día de hoy exporta como tal. PLY es nube de puntos y STL y 3MF y OBJ son tridimensionales. Entonces, cualquiera de estos tres es compatible, generalmente es compatible con, por ejemplo, los programas de impresión 3D o con los software CAD. Generalmente ya dependerá del programa que utilicen ustedes. Entonces, le colocan un nombre, lo exportan. Entonces, test en STL, puede exportarlo en los tres formatos si quiere y le da a guardar. Entonces, dése cuenta que el escaneo, el trabajo fuerte no está en el escaneo, que sí, obviamente es importante. Obviamente, entre más limpio y más detallado sea el escaneo, pues es mucho mejor. Pero el trabajo fuerte está también es en el software, en que ustedes tienen que limpiarlo, tienen que cortarlo, tienen que alinearlo, cerrar los agujeros que les pueden quedar abiertos. Entonces, todo eso es importante, no simplemente el escaneo nunca te va a arrojar el 100% del objeto que vas a escanear, nunca.
porque habrá zonas donde el escáner no puede llegar, entonces a veces tiene que limpiarse, tiene que cerrarse el agujero, tiene que cortarse, entonces siempre tiene un tratamiento que se llama un postproceso, ¿sí? Entonces escanear y luego postprocesos. Entonces es importante que el trabajo fuerte esté en el computador al fin de cuentas. Bueno, aquí está guardando un poco los archivos y ya con el archivo guardado, pues ya lo único que queda es llevarlo a algún sitio. Entonces vamos a buscar aquí el archivo, disco 2. Ah, ok, la escala del escaneo es escala 1:1. Quiere decir que estos objetos que yo tengo acá tienen el mismo tamaño que en la vida real, ¿sí? Obviamente, como es un escáner multipropósito, no es que tenga la mejor exactitud. No es que si yo medí 6 centímetros, el objeto escaneado tenga 6. No, puede que tener 6,2. Pero realmente las tolerancias son muy aceptables. Entonces vean que aquí ya tengo el objeto 3D, se llama test, objeto 3D, y si yo lo abro con el previsualizador de archivos del 3D Builder, aquí debería aparecerme el objeto tridimensional. Se puede mover un poco dependiendo de cuánto pesa el archivo. Vamos a ver si abre, tiene que hacerlo, todavía está cargando, de pronto la malla es muy pesada, aquí ya cargó. Entonces, este es un visualizador, está un poco volteado, démosle un giro aquí rápido, démosle aquí instalar, está mejor. Y selección. Entonces vean que aquí ya tengo el objeto, ¿cierto? Con las texturas y todo. No significa que en la impresora 3D vaya a salir con colores, ¿no? Esto no va a salir así, o sea, así depende del filamento, del tipo de tecnología y demás. Tampoco se va a cargar con las texturas, solo va a copiar la forma. Entonces, esto ya es un objeto que yo puedo llevar a una máquina 3D, por ejemplo, o lo puedo llevar a un software y rediseñar, o lo que sea. Entonces, esto ya queda así como tal. Sí, ya es un objeto guardado. Claro, no es el mejor objeto, pero es el test. Va mucho sobre la experiencia de lo que ustedes vayan a desarrollar. Entonces, es dedicarse mucho a escanear, a cogerle el tiro al escaneo, porque tampoco es sencillo tener un dispositivo aquí y empezar a moverse, pero pues con el tiempo ustedes se dan cuenta que pues van a adquirir mayor habilidad a la hora de escanear. Como tal, ya aquí ustedes pueden cerrar el programa, pueden hacer lo que quieran, porque ya está guardado el proyecto y ya está guardado el escaneo. Si lo quieren guardar como proyecto, pues pueden irse aquí a Scanner, le dice la malla se va a borrar, no pasa nada, aquí volvemos a los puntos, ¿sí? Le dan aquí, por ejemplo, exportar escaneo y guardan el punto ASC, que ese es el proyecto como tal. Entonces, eso es como tal. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Esperamos que toda la capacitación haya sido de tu agrado y haya solucionado gran parte de las dudas. Ahora, recuerda que todos los viernes tenemos una sesión de esa solución de dudas. El link lo puedes encontrar en la descripción. Recuerda que el número del área de soporte técnico puedes escribirnos acá y no olvides de seguirnos en nuestras redes sociales.